Buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a Escuela PCE. Hoy en la asignatura de Economía de la Empresa vamos a ver un vídeo muy interesante y es que vamos a ver los 7 errores más típicos que cometemos en el examen de selectividad. Atención, no quiere decir que todo el mundo cometa los mismos errores, ni que vosotros el día del examen vayáis a cometerlos, pero nuestra experiencia después de corregir exámenes de otros años nos ha dicho que al final siempre hay errores típicos en los que casi todos los alumnos se suelen equivocar. Son errores tanto de la teoría como de la práctica, ¿vale? Son de algunos ejercicios y también de algunos conceptos que son teóricos, pero no se llegan a entender bien. Entonces, venid conmigo, que este vídeo va a ser muy interesante y os va a servir mucho. Os recomiendo que una vez que tengáis estudiado el temario, remarquéis estos errores típicos, ya que os pueden salvar algunos puntitos y podremos entrar quizás en una carrera que nos interesa más. Vamos allá. Vale, ya me he traído aquí mi presentación, así que vamos a empezar con los 7 errores más comunes en el examen de economía de la prueba PCE. Bien, el primero es del tema de productividad. Ya sabemos que está dentro de la función productiva. El error número 1 es confundir el cálculo entre la productividad de un factor y la productividad global, ¿vale? Mirad, la productividad global siempre se mide en euros. ¿Por qué? Porque no podemos mezclar magnitudes. Un ejemplo, yo tengo una empresa que fabrica bolsos y tengo un trabajador. Si yo quiero medir la productividad de un factor, simplemente tengo que dividir la cantidad de bolsos entre el número de horas que ha trabajado ese trabajador. Sin embargo, si yo quiero medir la productividad global y también quiero medir, por ejemplo, la productividad del factor de materia prima, yo no puedo calcular las horas del trabajador y mezclarlas con el coste de la materia prima. Por tanto, chicos, recordad, siempre que calculemos la productividad global, tenemos que hacerlo en euros, ¿vale? Lo que nosotros vamos a calcular es la división, aquí lo tengo, entre el valor total de la producción y dividido entre el coste de los factores, siempre en euros, ¿vale? Un error típico es este. Vamos a hacer la productividad global y se nos olvida multiplicar por el dinero, por los euros. O hacemos la productividad de un factor y multiplicamos por los euros, ¿vale? Entonces, recordamos, la productividad de un factor no hace falta multiplicar por el dinero, pero la productividad global siempre se calcula en euros, ¿vale? Espero que os haya quedado claro este primer error típico del tema de la productividad. Bien. Vamos con el tema de la inversión, que aquí tenemos varios errores típicos, ¿vale? El primero ocurre cuando no seleccionamos adecuadamente un proyecto de inversión con los criterios del BAN y del payback. Mirad, un ejercicio típico de selectividad es aquel en el que nos proponen varios proyectos de inversión y nosotros tenemos que elegir cuál es el más adecuado. Si tenemos un ejercicio en el que nos dicen, calcula, por ejemplo, el payback y calcula el BAN. Y ahora, en base a tu resultado, elige cuál es el proyecto de inversión más adecuado. Algo que suele pasar aquí es que nosotros nos dejamos guiar por el criterio del payback. Y no, ¿vale? Si nosotros tenemos que elegir entre el criterio del payback y el criterio del BAN, siempre nos vamos a llevar o nos vamos a dejar guiar por el criterio del BAN. ¿Por qué? Porque el BAN tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y el payback no. Además, el payback no tiene en cuenta los flujos netos de caja que se producen con posterioridad a la recuperación del desembolso inicial. Esto es muy importante porque aquí nos solemos equivocar. Entonces, como resumen, si tenemos un proyecto de inversión y tenemos que elegir entre dos métodos para seleccionar cuál es el más adecuado, siempre vamos a elegir el método del BAN, ¿vale? O valor actualizado neto. Bien, este sería el error número 2 dentro del tema de la inversión. Este error es súper común, ¿vale? Porque no se entiende bien muchas veces la diferencia entre el payback y el BAN. También el error número 3 va sobre el tema de la inversión. Este es un error también muy, muy típico y es equivocarnos a la hora de calcular el BAN, ¿vale? Mirad, el BAN es una fórmula sencilla si nos la aprendemos. Si no nos la aprendemos, nos vamos a equivocar y un ejercicio que podría ser fácil porque es aplicar una fórmula, pues nos va a llevar a equivocarnos y a no sumar ningún punto. ¿Qué errores típicos hemos visto a la hora de corregir exámenes en el tema del BAN? Pues mirad, el primer error típico es el desembolso inicial, ponerlo como positivo. No, por favor, siempre que nos diga en un ejercicio el desembolso inicial es 30.000 euros. Esa cantidad
tenemos que emitirla la fórmula en negativo, ¿vale? Pensar que el desembolso inicial es como una deuda, ¿vale? Es algo, es un gasto. Bien, ¿qué más puede pasar a la hora de equivocarnos en la fórmula del BAN? Pues mirad, también hemos visto otro ejemplo que es calcular la tasa de descuento restando, ¿vale? En vez de poner aquí 1 más la tasa de descuento, ¿no? Que puede ser pues, 5%, 6%, lo restamos. Por lo tanto, a la hora de dividir los flujos netos de caja, a la hora de ir actualizándolos en el tiempo, nos equivocamos, ¿vale? Este es un error que es muy tonto, ¿vale? Porque simplemente lo que tenemos que hacer es aprendernos muy bien la fórmula y así nos ahorraremos tener que equivocarnos y restar puntos, ¿vale? Por lo tanto, muy importante también este error en el tema de la inversión. Vale, el siguiente tema, con el siguiente error típico, es dentro del tema del beneficio y los costes, también dentro de la función productiva de la empresa. Un error muy típico que, atención, no solo lo tienen los estudiantes de la prueba PC de Economía, sino que los tiene una gran parte de la población, y es confundir beneficio y rentabilidad. El beneficio, lo que nosotros vamos a medir es la diferencia entre ingresos y gastos, y se mide en euros. Pues, por ejemplo, tenemos una empresa que ha tenido 3.000 euros de ingresos y 2.000 euros de gastos. Si restamos 3.000 entre 3.000 menos 2.000, pues 1.000 euros de beneficio, ¿vale? El beneficio no se puede no se puede confundir con la rentabilidad, ¿vale? La rentabilidad es el beneficio que se gana sobre la cantidad invertida. Mirad, si yo invierto 2.000 euros y tengo un beneficio de 2.000 euros, voy a tener una rentabilidad muy alta. Sin embargo, si invierto 100.000 euros, pero mi beneficio es 2.000, mi rentabilidad es muy baja. Y esto es un dato muy importante para la empresa, porque hay empresas que con muy poquita inversión tienen un beneficio muy alto y otras que necesitan muchísima inversión para obtener un beneficio muy alto. Por lo tanto, creo que se entiende muy bien que son conceptos diferentes. El beneficio es simplemente diferencia entre los ingresos y los gastos y la rentabilidad siempre se mide como un porcentaje sobre la cantidad que se ha invertido, ¿vale? Además, ya sabemos que en los ejercicios de selectividad vamos a tener que calcular la rentabilidad económica, que es el rendimiento sobre el activo, y la rentabilidad financiera, que es el rendimiento sobre el patrimonio neto que hay en la empresa. Entonces, este error es un error conceptual, ¿vale? Pero también lo que puede pasar es que nos equivoquemos a la hora de realizar un ejercicio de rentabilidad o de beneficio si no entendemos bien la diferencia entre estos dos conceptos, ¿vale? Así que muy importante diferencia entre beneficio y rentabilidad. Bien. Siguiente error, chicos, del tema de la financiación, ¿vale? Un error que también, como el error de antes, es conceptual y es confundir entre financiación ajena y externa. Esto es normal porque a primera vista, si yo escucho financiación externa y financiación ajena, me van a parecer lo mismo, pero atentos porque no es igual, ¿vale? La financiación ajena es aquella que tenemos que devolver, ¿vale? Y se diferencia de la externa porque esta es la que viene del exterior, ¿vale? Por lo tanto, un error que suele pasar muy típico es confundir la financiación o el concepto de financiación en el capital social, ¿vale? El capital social que aportan los socios es financiación, aquí lo tengo puesto, externa. ¿Por qué? Porque proviene del exterior, ¿vale? Es un socio que decide, por ejemplo, pues poner 100.000 euros en la empresa. Sin embargo, esta financiación, este capital que ha puesto el socio, no se va a tener que devolver. Por lo tanto, decimos que es financiación propia, ¿vale? Lo vaya a ver muy claro si pensamos en un préstamo que pide el banco o que pide la empresa al banco. Este préstamo sí que hay que devolverlo, ¿vale? Por lo tanto, será ajeno, pero el capital no, ¿vale? Por tanto, el capital es una fuente de financiación externa y propia, ¿vale? Espero que nos haya quedado claro también este concepto que nos puede salvar algún puntito en el examen de selectividad. Bien, error clásico donde los haya en el tema de la contabilidad, el balance. Siempre hay cuentas en el balance que suelen dar más problemas que otras cuentas y la experiencia nos ha dicho que una de ellas es la amortización.
Mira, la amortización se repite mucho que tiene que ir en negativo, pero al final, pues no sé si con los nervios del examen o que estamos un poquito estresados, se nos olvida y por lo tanto fallamos a la hora de calcular el balance y fallamos a la hora de calcular todo, ¿no? Pues el fondo de maniobra, los ratios, por tanto es muy importante no equivocarnos en el balance. Aquí os he puesto un ejemplo de un ejercicio de PCE, ¿vale? Y para que veáis cómo viene la amortización en el enunciado del ejercicio, ¿vale? Viene en positivo como el resto de masas, ¿vale? El resto de cuentas. Sin embargo, somos nosotros los que a la hora de ordenar en el balance tenemos que poner la amortización en negativo. Ya sabemos que la amortización va dentro del activo, ¿vale? Parte izquierda del balance. Si tenemos amortización del inmovilizado material, la ponemos junto con el inmovilizado material, y si tenemos del inmovilizado inmaterial, que también puede pasar, pues la colocamos en su correspondiente sitio, ¿vale? Simplemente por recordar un poquito el concepto de amortización, ¿vale? Si recordáis, era cuando comprábamos, por ejemplo, una máquina de 10.000 euros y esta máquina con el paso de los años se iba depreciando, iba perdiendo valor. Por lo tanto, la amortización se calculaba en el balance como una contrapartida a esta pérdida de valor que sufren, pues eso, por ejemplo, una máquina o si compramos un ordenador, ¿vale? Porque tiene una vida útil limitada. Bien, vamos a intentar que el día del examen no nos pase esto y que la amortización la pongamos en negativo. Bien, el último error es del tema de la rentabilidad, ¿vale? Y también es muy típico, por ejemplo, en alguna pregunta tipo test, ¿vale? El cálculo de las rentabilidades, tanto de la rentabilidad económica como la rentabilidad financiera, entra dentro del análisis económico, ¿vale? Esto también es normal que nos confundamos y puede llevar a error porque quizás pensamos que la rentabilidad financiera está dentro del análisis financiero, pero esto no es así, ¿vale? Las dos están dentro del análisis económico. El análisis financiero es el que comprende los ratios, ¿vale? ¿Os acordáis? El ratio de liquidez, el ratio de exigibilidad, etcétera. Pero si tenemos que calcular las rentabilidades, esto estará dentro del análisis económico. Y con este último error terminamos. Espero que os haya sido útil y que cuando hagáis el examen tengáis muy en cuenta estos 7 errores que otros compañeros ya han cometido para no cometerlos y sacar un poquito más de nota en el examen. Gracias, chicos, y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.